Saludos, estimada comunidad química. En este tutorial les voy a compartir sobre deducción para mecanismos de reacción en química orgánica. En este caso, este es un ejercicio, una propuesta para poder seguir paso a paso y respetar los principios de reactividad química. En este caso, cabe mencionar que el nivel que voy a manejar aquí corresponde o está asociado a química del grupo carbonilo, aldehídos y cetonas. En este caso, pues bueno, les voy a compartir unas pocas estrategias o tips para que ustedes puedan dar una propuesta lógica, respetando obviamente todos los principios de reactividad de grupos funcionales. Comenzamos. Aquí tenemos un anillo heterocíclico. En este caso tenemos un heteroátomo, que es el átomo de nitrógeno, y es evidente que tenemos una hidrólisis en medio ácido y tenemos una especie que es un electrófilo. En esta parte, mi electrófilo es el protón ácido. Así es una forma simplificada de decir ion hidronio. Tenemos un protón ácido y como fuente de electrones tenemos dos sitios potenciales que inicialmente pudiéramos pensar, ¿no? Que el alumno pueda pensar. Dices, oye, tengo este par de electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno y también tengo un enlace pi. En este doble enlace sabemos que hay un enlace sigma y un enlace pi. En algunos cursos, dependiendo la propuesta o dependiendo las especies moleculares de interés, es como nosotros vamos a sugerir una propuesta lógica. Normalmente se cita que el enlace pi es una fuente rica en electrones y es correcto. Ejemplo para alquenos y alquinos, por mencionar algo. Sin embargo, en este caso está más disponible, me conviene más ceder densidad electrónica, en este caso, para el par de electrones no enlazantes. Por lo tanto, la propuesta mecanística es la siguiente. Aquí hago el primer movimiento de flecha. En este caso observamos que el par de electrones no enlazantes tomó un protón ácido. Se va a formar un enlace nitrógeno-hidrógeno, un enlace sigma, un enlace sencillo. Como producto resultante lo voy a representar en esta parte de aquí. Tenemos el anillo heterocíclico ya con el enlace nitrógeno-hidrógeno formado. Y en esta parte permanece ahí el doble enlace que habíamos explicado. E importante, no olvidemos que en química orgánica un átomo de nitrógeno con cuatro enlaces químicos, la carga formal va a ser de tipo positivo. Ahí coloco la carga formal, es una carga formal positiva. En este caso, chicos, tenemos una segunda especie. Tenemos una segunda especie que es la molécula de agua. Aquí la molécula de agua tiene dos pares de electrones no enlazantes. 1 y 2, que resalto a manera de orbitales, dos pares de electrones no enlazantes. En este caso nos conviene hacer la propuesta o el ataque nucleofílico por parte de cual sea de los pares de electrones, el de arriba o el de abajo, hacia esta posición del átomo de carbono. ¿Por qué hacia esta posición? Voy a permitirme hacer el ataque de este par de electrones superior. Me conviene hacer el ataque en esta posición porque de esta manera este enlace pi yo lo puedo deslocalizar y le puedo regresar su densidad electrónica al átomo de nitrógeno para que quede en estado neutro. Por lo tanto, la especie resultante que me va a derivar de esto va a ser la siguiente. Tengo en este caso mi átomo de nitrógeno sin ningún problema. Todavía no se realiza la apertura del anillo heterocíclico. Es evidente que hay una ruptura. Todavía no se hace esta ruptura de tipo heterolítico. Pero sí este enlace pi se deslocaliza y se soporta aquí su par de electrones no enlazante. Ahí lo coloco con fines didácticos. Ahí está. Y obviamente tenemos un enlace químico, una conexión química carbono-oxígeno. Es decir, yo tengo esto, una conexión química carbono-oxígeno en esta parte. Recordemos nuevamente, cuando un átomo de oxígeno tiene tres enlaces covalentes, la carga formal que adquiere es una carga formal de tipo positivo y se le llama ion oxonio. Ahí está. Por lo tanto, en esta parte tenemos esta molécula relativamente compleja, ¿no? Hasta aquí vamos bien en el pensamiento químico. Ahora, lo que va a suceder aquí, chicos, es un intercambio ácido-base de protón, un intercambio ácido-base. Voy a hacer la parte a detalle y posteriormente más adelante cuando vean doble flecha de reacción más menos un protón, es que es un intercambio.
Los que les gusta trabajar mucho a detalle pensarían en hacer esto. Pensarían en realizar lo siguiente. En este caso tenemos una molécula de agua. Aquí tenemos la molécula de agua sin ningún problema. Y es evidente que el átomo de oxígeno, al ser más electronegativo, quiere recuperar esa densidad electrónica. Por lo tanto, la molécula de agua, que es el medio disolvente, en este caso una reacción de hidrólisis, una segunda molécula va a tomar cual sea de estos hidrógenos del ion oxonio, y en este caso al tomarlo se le devuelve su densidad electrónica al átomo de oxígeno, y por lo tanto, ¿qué me va a formar? Me va a formar esta especie, ¿no? Me va a formar oxígeno con su par de electrones no enlazantes. Ahí está, sin ningún problema. Y aquí vamos a tener el par de electrones, lo voy a posicionar arriba en el átomo de nitrógeno con esta parte de nitrógeno-hidrógeno. Ahí está. ¿Qué tengo como resultado de H2O más el hidrógeno? El ion hidronio. El ion hidronio lo voy a ejemplificar en esta parte de aquí. H3O con carga positiva. Recordemos que un átomo de oxígeno con carga positiva, un átomo de oxígeno con 3 enlaces tiene una carga formal positiva. Ahí está, un átomo de oxígeno con 3 enlaces tiene una carga formal positiva. En este caso, chicos, lo que podemos observar aquí es que este átomo de nitrógeno se puede volver a protonar y puede hacer esto. Toma cual sea de estos 3 hidrógenos ácidos, y al tomar este protón, este hidrógeno ácido, se le devuelve su densidad electrónica a la molécula, al ion oxonio, para convertirse en ¿qué? En H2O con sus 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Sí me voy a explicar? Y como resultado final, bueno, vamos en la parte de un intermediario, obtendríamos esto, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, ya de forma tetravalente. En este caso un átomo de nitrógeno tiene carga formal positiva, ahí está, y con el grupo hidroxilo OH con sus 2 pares de electrones, no enlazantes. Esto es lo que haría, lo que muchas personas optan para describir a detalle el mecanismo de reacción. No está mal, yo lo voy a simplificar, nada más que se los quise dejar indicados. Voy a permitirme borrar. En cualquier momento ustedes pueden ocupar el tutorial para que lo puedan hacer. Regresarle unos minutos atrás. Todo esto que expliqué del intercambio más menos un protón, lo voy a ejemplificar de esta forma. Yo este intercambio lo encuentro muy factible al momento de proponer mecanismos de reacción. Obviamente eso depende mucho si el instructor de tu curso te lo permite, si no te lo permite o lo quiere ver a detalle. En esta parte el más menos un protón va a ir aquí. El intercambio más menos un protón ácido. Es un intercambio de una reacción ácido-base en el medio. El ion oxonio va a ceder cual sea de estos dos hidrógenos al átomo de nitrógeno. Va a ser un intercambio más menos un protón. Por lo tanto, la especie resultante que me va a formar va a ser esta de aquí. Nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Carga formal en el átomo de nitrógeno positiva. 4 enlaces en el nitrógeno siempre me va a dar carga formal positiva. Y aquí ya tengo el grupo hidroxilo, ya con su par de electrones no enlazantes. Ahí está. ¿Qué hago en este punto? En este punto la fuerza impulsora para que oriente la apertura de este anillo heterocíclico va a ser la siguiente. El átomo de nitrógeno es evidente que también es de naturaleza, es un átomo electronegativo, necesita recuperar esa densidad electrónica, por lo tanto, esta deslocalización, este empuje de cual sea de estos 2 pares de electrones no enlazantes en el átomo de oxígeno va a provocar la apertura del anillo heterocíclico. Voy a permitirme ingresar este par de electrones no enlazantes a este enlace sencillo carbono-oxígeno a manera de formar un grupo carbonilo, un grupo aldehído. Entonces, al momento de hacer esto, es evidente que tiene que haber una ruptura en esta posición. ¿Por qué? Primero, porque el átomo de carbono es tetravalente, tiene que tener 4 enlaces. Aquí podemos resaltar con fines didácticos que tenemos un enlace carbono-hidrógeno, ¿no? Que tenemos un enlace carbono-hidrógeno. Que tenemos aquí un enlace carbono-hidrógeno. ¿Ok? Entonces, tú al momento de ingresar esta densidad electrónica, pensaríamos, si tú haces una ruptura en esta posición,
pensaríamos que tenemos 5 enlaces, eso no es posible, por lo tanto la ruptura heterolítica que sucede es en este enlace carbono-nitrógeno. Voy a regresarle la densidad electrónica y es el movimiento de flecha para la ruptura de tipo heterolítica. Este nitrógeno recupera su par de electrones y la estructura resultante es la siguiente, ¿no? En este caso yo los numero. Átomo de carbono, yo le doy numeración. Este es mi átomo de carbono 1, 2, 3, 4. Lo hago solamente por pistas para que luego el alumno le vaya dando seguimiento a toda la estructura. Entonces, en el átomo de carbono 1, aquí está el grupo carbonilo formado. Con su, todavía prevalece el enlace oxígeno-hidrógeno, ahí está. Y recordemos que un átomo de oxígeno con 3 enlaces tiene carga formal positiva. Ya tenemos el átomo de carbono 2, queda intacto. El átomo de carbono 3 queda intacto. El átomo de carbono 4 queda intacto. Y aquí nosotros ya tenemos el nitrógeno, ¿no? Ya tenemos el átomo de nitrógeno con sus 2 enlaces químicos nitrógeno-hidrógeno y ya no se le coloca la carga positiva porque ya recuperó su par de electrones no enlazantes. Ahí está, ya lo recuperó. Aquí nuevamente lo que voy a hacer, chicos, ya llegué a la estructura final. Voy a hacer un intercambio más menos un protón y ya llegué a la estructura final. Oye, ¿cómo estuvo eso? Este hidrógeno ácido se protona con el par de electrones no enlazantes del nitrógeno para formar NH3 y es evidente que aquí me queda un grupo aldehído. Aquí se me olvidó resaltar esta parte, me queda en grupo aldehído. Ahí está el grupo aldehído, aquí está en fórmula condensada, aquí está en fórmula desarrollada. Así es como sería la primera propuesta de este mecanismo de reacción. Voy a permitirme anotar un segundo mecanismo de reacción para darle seguimiento y sentido a este movimiento. Entonces borro esta parte, chicos, sin ningún problema, me voy a permitir borrar. Vuelvo aquí a colocar una segunda propuesta. Estamos en reactividad del grupo carbonilo. Entonces este sería el segundo mecanismo de reacción. El segundo mecanismo de reacción es el siguiente. Vamos nosotros a deducir que obtenemos cuando tenemos esta molécula relativamente compleja, pensando como una especie de un alcohol terciario con una especie de terbutanol. Aquí tenemos un doble enlace. Tenemos NH, CO o CH3. Ahí está. Tenemos esta parte de aquí y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3 y dice que se le da un tratamiento en medio ácido con ácido clorhídrico. Se le da un tratamiento en medio ácido con ácido clorhídrico. La propuesta mecanística en este caso es la siguiente, que se coloque, que se le dé un tratamiento lógico a esta transformación química, un tratamiento lógico a esta transformación química y este sería el producto que nosotros tenemos que proponer para la transformación química. Este sería el producto que tenemos que proponer para la transformación química. CO2CH3. Ahí está. En este caso, chicos, yo lo que recomiendo es que vean sitios potenciales de protonación. Es evidente que en la molécula final no tenemos un átomo de cloro. El átomo de cloro es un contraión, es una reacción en medio ácido. Algo se tiene que protonar. Como fuente de protones, obviamente ácido clorhídrico es un banco, es un proveedor de protones ácidos de esta especie, de este electrófilo que requiere densidad electrónica, ¿no? Aquí tenemos sitios potenciales de protonación. Si yo resalto los pares de electrones no enlazantes de estos heteroátomos, oxígeno, oxígeno, nitrógeno y de este alcohol, es evidente que podemos tener varios sitios potenciales de protonación. Incluso asimismo el mismo doble enlace como banco de electrones, ¿no? Este enlace pi también puede ser un banco de electrones. Hay bastantes propuestas, bastantes secuencias lógicas. Obviamente, cuando te dan el producto de reacción final,
sí es una pista muy valiosa para poder deducir cuál es el mecanismo de reacción lógico. En este caso, chicos, ya teniendo un poco más de experiencia, ya teniendo un poco de más práctica, ¿verdad? Yo me permito proponer para ustedes, comunidad química, que el ciclo de protonación sea inicialmente el primer movimiento de flechas del par, cual sea de los dos pares de electrones del oxígeno, hacia este protonácido. Ahí está el primer movimiento de flechas. Que se protone este alcohol terciario para que yo pueda hacer todo este movimiento de formar un ciclo, un anillo de 5 miembros, ¿no? Entonces, la primera estructura resultante que voy a obtener ya sin más preámbulos va a ser la siguiente. Aquí tengo mi enlace pi, mi doble enlace sin ningún problema. Esto fue lo que se formó. Se protonó el átomo de oxígeno del alcohol y un átomo con 3 cargas. Un átomo con 3 enlaces covalentes tiene carga positiva, carga formal positiva. Es el ion oxonio. Ahí está, proveniente de la protonación. Y obviamente trazo todo el resto del esqueleto, todo el resto de la estructura. Aquí coloco todo el grupo funcional que posteriormente vamos nosotros a tratar. Ahí está. Con fines prácticos, chicos, todo este grupo funcional yo lo voy a condensar como NHCO2C3. Lo voy a condensar para darme más espacio a esta parte de la molécula. Lo voy a condensar como NHCO2 y el metilo CH3. Ahí está. Representa todo esto. Este fue el primer movimiento, chicos. Este es el primer movimiento que tengo. Y aquí viene algo interesante. Estabilidad de carbocationes. Un carbocatión terciario es más estable que un carbocatión secundario, más estable que un carbocatión primario y más estable que un carbocatión metilo. Esto es estabilidad de carbocationes. Carbocationes, es decir, especies químicas con carga positiva. Es evidente que si yo, por cuestión mecanística, hago este movimiento, voy a hacer una ruptura de tipo heterolítica, que el átomo de oxígeno recupere ese par de electrones, esa densidad electrónica, con este movimiento en flecha en color rojo, hago que se libere agua en el medio, es decir, menos H2O, y por lo tanto voy a formar un carbocatión de tipo terciario por fuerza impulsora, por estabilidad química, si es factible la generación de un carbocatión terciario y si es factible la generación, proponer cargas positivas cuando es un medio ácido, cargas negativas cuando es un medio alcalino, cargas positivas cuando es un medio ácido. Eso es una regla importante para la escritura de los mecanismos de reacción. Me permito borrar esta breve nota. Entonces vamos a generar un carbocatión de tipo terciario en esta parte de aquí. La estructura resultante en este caso, prefiero colocarla de este lado. La estructura resultante obviamente me queda menos H2O, es esta molécula de agua, y todo el esqueleto base es el que va a ser de esta manera, ¿no? Coloco mi anillo de 5 miembros con el doble enlace. Ese doble enlace va a ser muy importante. Ahorita vamos a hacer una propuesta mecanística. Coloco mi grupo funcional NHCO2CH3. Ahí lo tengo sin ningún problema. Y aquí lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Tengo aquí la generación de un carbocatión. Fíjate. Estos son metilos. Los voy a resaltar con fines didácticos. Y aquí tengo un carbocatión de ¿qué tipo? Terciario. Este carbocatión de tipo terciario es el que me va a servir. Es el que me va a servir para hacer el cierre del anillo. Este ataque, ¿verdad? Fíjense el movimiento que voy a hacer, chicos. Va a ser un movimiento, una reacción intramolecular dentro de la molécula. El movimiento que yo propongo es el siguiente. Este par de electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno, que resalto aquí con una especie de orbital, es evidente que el nitrógeno, este anillo heterocíclico, participa, ¿no?, en el cierre del ciclo. Fíjense, átomo de nitrógeno. Voy a numerar los átomos de carbono. Átomo de carbono 1, átomo 2, átomo 3. Ahí están mis átomos de carbono numerados. Fíjense el movimiento. Si yo hago este movimiento de flechas, va a suceder lo siguiente. Que este par de electrones no enlazantes ataque este átomo de carbono 4. ¿Y qué pasa si lo ataca? O sea, si se condensa, si se cierra mi ciclo.
Fíjate, 1, 2, 3, 4 y 5. Es un anillo de 5 miembros. 1, 2, 3, 4, 5. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Se va a cerrar el ciclo, se va a cerrar. Por lo tanto, el ataque que yo propongo es el siguiente, que este par de electrones no enlazantes ataque en esta posición del carbono 4. Lo que va a suceder es un movimiento del enlace pi. El enlace pi se tiene que deslocalizar hacia esta carga, hacia este carbocatión terciario, para estabilizar la carga, bueno, para dejarle esta región neutra. Y entonces es como yo ya, bajo este movimiento, yo ya propongo mi parte mecanística. ¿Qué me va a resultar? La estructura resultante va a ser la siguiente. La estructura resultante va a ser la siguiente, chicos, en este caso sin ningún problema. Fíjense cómo yo lo desgloso. Voy a colocar este átomo, este primer anillo heterocíclico de este lado, este enlace pi, ya lo deslocalicé en esta posición, CH3, CH3, se parece a este alqueno que está acá arriba, se parece, ahí está. Ahora, ¿qué sucede con este movimiento, no? Bueno, pues es evidente que aquí voy a tener un enlace carbono-nitrógeno en esta posición, el nitrógeno de este lado, el resto del grupo CO2, CH3, y ahora sí, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Aquí empiezo con el carbono 1. Déjenme hacerlo bastante bien. Aquí empiezo con el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y en conexión con ¿cuál? Con el carbono 4. Ahí está. Obviamente en cuestiones mecanísticas, cuando uno las está proponiendo, inicialmente las estructuras, los ciclos no salen. En este caso lo vamos nosotros ya a arreglar. Un anillo heterocíclico de 1, 2, 3, 4 y 5 miembros. Obviamente aquí le vamos a dar una forma más adecuada como de pentágono para poder representar esto. Entonces aquí está, esto fue lo que sucedió. Ya recordemos que un átomo de nitrógeno con carga, con 4 enlaces tiene carga formal positiva. Ahí tenemos la carga formal positiva del átomo de nitrógeno. En este caso, obviamente, la estructura que vamos a obtener pues va a ser la siguiente, ya un poco más a detalle. La voy a dibujar aquí sin ningún problema. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Tenemos aquí mi doble enlace. Y voy ya a representar el átomo de nitrógeno sin ningún problema. El átomo de nitrógeno que me queda es el siguiente. Ahí está. Y recordemos que aquí me había quedado con carga formal positiva, chicos, con carga formal positiva, porque el átomo de nitrógeno forma 4 enlaces. Ahí está. Y todo el resto de este grupo funcional CO2, CH3. Ahí lo tenemos. Me voy a permitir borrar toda esta estructura de acá arriba. Se puede decir que prácticamente ya terminamos. Nada más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con... este es el producto final. Este es el producto final. ¿Qué pasa con ese átomo de nitrógeno protonado? Como en esa especie de nitrógeno cuaternario, ¿no? Como de ion amonio. Pues lo que sucede, simplemente tú puedes proponer ya sea que el anión cloruro, tome este protón ácido con cual sea de sus pares de electrones no enlazantes, y entonces este enlace nitrógeno-hidrógeno, ya este enlace sigma se deposite sobre el átomo de nitrógeno para regresarle su densidad electrónica y su par de electrones no enlazante. La estructura final ya sería la siguiente, ¿no? La estructura final, de acuerdo a mi diagrama, a mi estructura de esqueleto, en este caso en mi compuesto orgánico dentro de mi molécula, sería la siguiente. Obviamente ya el arreglo ya depende de cada autor, de cómo establezca
su estructura. En este caso, pues bueno, se comprende lo de la parte mecanística, que es lo que me interesa a mí. Y finalmente, pues aquí yo colocaría el CO2 CH3. Ya se regresó su par de electrones no enlazantes. Es el que está aquí y lo resalto como si fuera una especie de orbital. ¿Más qué? Más ácido clorhídrico. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la estructura que yo, son las partes mecanísticas que yo les comparto. Fueron dos mecanismos. En este caso, inicialmente se veían complejos. Tienes que tener principios de reactividad química que te conviene, obviamente, en la literatura. Hay una fuente de consultas para que vayamos progresando en esta parte. Espero les haya gustado este tutorial, estimada comunidad química. Voy a estar compartiendo más videos sobre la parte de química orgánica. Hasta luego.